Bien, paz a todos. Vamos a estudiar unos minutos la palabra del Señor en esta noche, sabiendo de que es una de las cosas más importantes que un cristiano debe de realmente hacer, escudriñar la palabra del Señor para adquirir más conocimiento y al final no ser engañado. Vamos a hablar de un tema que en cierto momento lo predicaba y creo que tiene sus curiosidades y creo yo que es importante que de repente lo mencionemos de nuevo. Probablemente usted ya lo hayan escuchado en su templo o lo hayan de repente escudriñado o tal vez sea la primera vez que van a escuchar o tal vez solo sea un repaso para usted. Vamos a hablar acerca de la muerte y de la resurrección, pero con sus excepciones. Repito, la muerte y resurrección, pero con sus excepciones. Cuando mencionamos esa palabra de excepción, nos estamos dirigiendo justamente, según cierto diccionario, a una exclusión de una persona o cosa de la generalidad de la que se trata o de una regla en común. O sea que, por decirlo así, como forma de ejemplo, podría decir yo, hoy no como dulce, pero voy a hacer una excepción y voy a comer. Bien, qué importante que de repente le encontremos el significado justamente a este tema y que lo encontremos justamente de raíz. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo número 15 y el verso número 21 y 22, a manera de introducción. Primera de Corintios, capítulo número 15 y el verso 21 y el verso 22, dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí nosotros vemos justamente, yo lo considero como leyes, que creo yo que nadie probablemente vaya a salvarse de estas leyes. Sin embargo, es justamente hacia donde vamos. Aparentemente vemos acá donde dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, y como en Adán todos mueren, también todos serán vivificados. Uniendo este texto a lo que nos dice en el libro de Hebreos, vámonos al libro de Hebreos 9:27, que usted se lo sabe de memoria. Hebreos 9:27 nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Vemos justamente acá algo en lo que el apóstol Pablo le mencionaba a los hebreos y les mencionaba que está establecido, o sea, es algo que no se puede obviar, que no se puede cambiar, y es que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después venga el juicio. La pregunta es, y que me la preguntaba yo al principio cuando justamente escudriñaba un poco y me veía con ciertas escenas donde me llenó de curiosidad preguntar a las Sagradas Escrituras y preguntarme a mí mismo si yo buscaba alguna conclusión de esto. Según el apóstol Pablo nos menciona acá que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Sin embargo, a raíz de las Sagradas Escrituras, como ustedes probablemente ya hayan leído, encontramos ciertas o ciertos pasajes que nos muestran personajes que no murieron una sola vez, personajes que murieron dos veces. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, si usted lo ha leído, probablemente no se pregunta, pero si probablemente no lo ha leído, pues justamente con la Sagrada Escritura lo vamos a ver. Recuerde que estamos viendo excepciones sobre la muerte y sobre la resurrección. Vámonos al libro de Primera de Reyes. Vamos a entrar en materia para ver algunos ejemplos sobre esto. Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17. Vamos a tratar de ser un poco práctico
para no alargar tanto la meditación. Primera de Reyes, capítulo número 17. Quiero que lean conmigo y si no, pues presten atención a lo que vamos a leer. Y también el verso 17 en adelante. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas. Perdón, hermano, discúlpenme un segundo porque estoy en Segunda de Reyes. Y es primera la que quiero que leamos. Capítulo 17. Hoy sí, el verso 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. No vamos a entrar en materia probablemente en las historias que vamos a leer, sino simplemente nos vamos a ir a la parte más concisa, que es lo que quiero que en esta noche veamos. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el resuello. Alito. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó a la cama donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó al Eterno y dijo, Eterno, Dios mío, aún la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido matándole a su hijo? Y midióse sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. O sea, recuerde que el objetivo justamente de la enseñanza es poder mostrar con las Sagradas Escrituras, con lo que estamos leyendo, que aunque aparezca una ley, que es la ley de la muerte y la ley de la resurrección, son leyes que aparentemente el apóstol Pablo mencionaba ya que solo una vez debía de morir la persona, vamos a encontrar algunas excepciones, no significando de que esto se vaya a ver continuamente, sino solamente fueron algunas excepciones. Sin embargo, luego vamos a llevar el trasfondo del mensaje. Vamos a ver otro ejemplo. Hoy vayámonos a Segunda de Reyes, en el capítulo número 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, y leemos el verso número 32 al verso 37. Repito, Segundo de Reyes 4, verso 32 al 37. Dice lo siguiente. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró al Señor. Después subió y se echó sobre el niño poniendo boca sobre boca, ojo sobre ojo y manos sobre manos. Así se tendió sobre él y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra y después subió y tendióse sobre él. Y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. O sea que aquí justamente vemos otra escena donde justamente pues había alguien fallecido y volvió a vivir. Aquí mismo, en este mismo libro, en la misma segunda, vámonos ahora un poquitillo adelante en el capítulo número 13. Capítulo número 13 y veamos algo súper extraordinario que sucedió. Capítulo 13 y el verso 20 y verso 21. Vea qué interesante. Y murió Eliseo. Estamos en Segunda de Reyes 13, versos 20 y 21. Y murió Eliseo y lo enterraron. Lo enterraron. Entrando el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, le iban a sepultar es porque estaba muerto, ¿verdad? Súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en ese sepulcro, y era de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió, se levantó y anduvo
sobre sus pies. Entonces vemos acá, hermanos, ya varios ejemplos en los que estas personas no murieron una vez, porque tampoco vamos a ponernos a pensar que estos son eternos, ¿verdad? Al revivir, nada que ver. Todos somos conscientes que si revivieron, tuvieron que tener su tiempo y nuevamente volver a morir. Ahora vayámonos al Nuevo Testamento, para que veamos que estas excepciones no solamente sucedieron allá en el tiempo más antiguo, sino que es un tiempo más moderno. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo número 9. Y vamos a leer juntos el verso 18. Perdón, hermano, es el libro de Lucas. Tenía otro pasaje, pero nos vamos a saltar mejor al libro de Lucas para no ver tantas excepciones que hay. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y leemos el verso número 11 al 15. Lo leo, del verso 11 al 15. Y aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía, y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, un unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, o sea, el ataúd, y los que lo llevaban se pararon. Y dijo el mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. O sea, vemos aquí en escena a un hombre que ya le van a enterrar, o sea, totalmente muerto. Jesucristo se compadece y lo que hace es, ¿qué es lo que hace? La palabra es resucitar. Resucitar justamente a este hombre. Ahora vamos al libro de Juan, un poquito más adelante, el libro de Juan en el capítulo número, perdón, el libro de Hechos es, el libro de Hechos, Juan que leímos ahorita, el libro de Hechos en el capítulo número 9. Hechos capítulo número 9. Y vamos a leer el verso 36. Hechos capítulo 9 y el verso 36. Nos dice lo siguiente. Entonces en Jope había una discípula, perdón, que se llamaba Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos. Llegó y llegado, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echado fuera todos, Pedro, puesto de rodilla, oró y vuelto al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y viendo a Pedro incorporóse. Vemos entonces acá otra escena donde otra persona no murió una sola vez. Murió, Pedro la resucitó y creo que todos somos conscientes, a menos que hubiera otra teoría en las Sagradas Escrituras que diga que ya no volvió a morir. Tuvo que haber muerto una segunda vez. Y resucitó porque Pedro la resucitó. Pero vamos a irnos luego al trasfondo de lo que realmente significaba todo esto y por qué es diferente a lo que se va a manifestar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo de Lázaro, todos lo conocemos. Una historia conocida donde Lázaro tenía 4 días de muerto, de día, ya estaba sepultado y justamente llegó el maestro y lo resucitó también. Vemos también a Lázaro, que murió una vez, Cristo lo resucitó y sabemos que tuvo que volver a morir nuevamente. Aquí mismo ahora en el capítulo número 20, siempre de Hechos,
capítulo 20 de Hechos, leemos el verso 7, capítulo 20 y el verso número 7. Dice lo siguiente: y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y un mancebo llamado Éutico, no sé si estoy diciendo bien el nombre, Éutico, que estaba sentado en la ventana, tomado del sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Y ustedes saben qué es lo que sucedió. Pues justamente él fue abajo, pues justamente que el hombre volvió a reincorporarse, nuevamente cayó del tercer piso y cayó muerto. Recuerde que el mensaje realmente del cual estamos viendo hoy no es un tema en el cual vaya de repente una explicación tan profunda, porque realmente nosotros como pueblo de Dios conocemos en gran parte lo que son todos estos misterios. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos que aunque existen de repente algunas leyes en la Sagrada Escritura, siempre hubieron excepciones. Y no por los hombres, sino porque Dios daba autoridad que esto sucediera. Siempre pongo un ejemplo considerando algo importante. Por ejemplo, cuando el Señor le da las tablas escritas por él mismo a Moisés, escribe un mandamiento donde dice, no matarás. Y le infunden justamente esas leyes al pueblo para que tuvieran obviamente temor al Señor y que no era permitido delante de él matar. Pero vemos que en la misma trayectoria del pueblo, en la misma trayectoria del pueblo de Israel, luego después el Señor aparece mandando a aquellos hombres a matar. Aparece el Señor mandando a aquel pueblo a luchar contra sus enemigos y no dejar con vida probablemente a nadie. Y cualquiera puede decir, y por eso los ateos son los que más defienden esta teoría de que nosotros creemos en un Dios que es inconstante en sus pensamientos, que es un Dios que por eso no existe, porque hace una cosa y luego la deshace. Pero nosotros somos completamente sabios para poder comprender de que el Eterno hace lo que le gusta, hace lo que le place y que nosotros no podemos cuestionar nada de lo que Él menciona. Sin embargo, todo eso tendría explicación, obviamente, en una plática más larga. Sin embargo, vemos excepción. Personajes hemos visto que murieron y que fueron resucitados, tanto por profetas, por apóstoles y hasta por el mismo Cristo. Fueron resucitados. Entonces, lo que vemos es claro, y creo que de repente sin temor a equivocarme, estas personas murieron dos veces. Como le digo, a menos que de repente existe otra teoría en la que menciona acá que no. Pero por lógica, por lo que hemos probablemente escudriñado en la Sagrada Escritura, sabemos que estas personas están de nuevo en el sepulcro. Uno de los casos interesantes que sucedió, todos sabemos al leer cuando Cristo murió. En la Sagrada Escritura se menciona que algunos sepulcros también fueron abiertos y que algunos santos también se levantaron. A menos que probablemente, como les digo, de repente no haya entrado en tanta profundidad de escudriñar, que probablemente mi versión sea un poco, pues, transversal. Pero mientras tanto mantengo el hecho de lo que menciona acá, en lo que murieron dos veces y que resucitaron ya una ocasión. Ahora vamos a algo que me hace esta plática o esta conversación o esto que estamos viendo, este comentario bíblico un poco más interesante que cuando la leí, quedé un poco más impactado todavía. ¿Por qué? Porque me habla de una escena en la que yo pensaba, ¿cómo es posible que pueda salir yo de esta duda?
en Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 15 siempre. Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 23. Y yo me preguntaba, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo podría yo comprender esto si he leído ya desde el Antiguo Testamento tantas realmente ejemplos, tanto ejemplo? Capítulo 15 de Primera de Corintios y el verso número 23. Dice, recuerda que dice en el verso 22, ¿verdad? Desde el 21 leíamos que entró la muerte y que por ello entró también la resurrección de los muertos y como todos mueren en Adán, en Cristo resucita o serán vivificados. Y el verso 23 me dice, más cada uno en su orden. Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces yo decía, Lázaro fue de Cristo, porque Lázaro fue alguien amado por Cristo. Entonces a mí me dice acá que Cristo es la primicia, que es el primero, pero había resucitado antes Lázaro. Entonces, ¿cómo llegar realmente yo a una conclusión y no confundirme con esto? Porque si me dice que Cristo es la primicia, pero yo veo que de Cristo para atrás resucitaron un montón o varios, ¿cómo es que Cristo es la primicia? Bien, aquí vamos justamente a lo que he comprendido un poco, porque realmente con respecto a la muerte y la resurrección son dos misterios que son bien profundos. Bien, yo he logrado comprender y comparto con ustedes justamente mi manera en la que he comprendido. Todos aquellos personajes que resucitaron, en el caso de Lázaro, en el caso de aquella mujer Tabita, de aquellos niños, siempre fue con un propósito. Para el momento era la manifestación de la gloria de Dios, del poder del Eterno, de algo milagroso para que aquel pueblo que se rehusaba a creer pudiera creer. Pero de ninguna manera alguien de los que resucitó en ese momento fue delantero a Cristo, porque Cristo no resucitó justamente como ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a ver muerte. Por eso les decía que eran excepciones, porque ellos sí volvieron a morir. Cristo murió una vez y resucitó. Y como todos sabemos que justamente estamos en un capítulo que es el 15 de Primera de Corintios, donde nos muestra realmente cuál es la resurrección que nosotros vamos a experimentar. Y es aquella donde nuestros cuerpos ya no van a ser cuerpos corruptos, donde nuestros cuerpos ya no van a ser cuerpos que se van a desvanecer como lo hicieron esta persona en su momento. Entonces, hasta donde yo he alcanzado a comprender aquellas excepciones que hubieron con las muertes y con la resurrección, era simplemente para manifestación del poder de Dios, para manifestación de esa gloria que tiene Él y que aquellos pudieran comprender realmente el poder y la majestad de quien estaba con ellos. Por ejemplo, ¿por qué Cristo dejar que Lázaro estuviera 4 días en el sepulcro? ¿Por qué no ir a revivirlo el primer día o a las primeras horas que justamente había muerto? ¿Por qué dejar pasar 4 días? Para que fuera mucho más grande su gloria, para que fuera mucho más grande visto aquel milagro que no había acontecido jamás en la historia. Pero aún así, pues no todos creyeron. Pero no era la manifestación de la resurrección bajo la transformación, que es lo que realmente vamos a experimentar en la resurrección. Sin embargo, para ir culminando, porque espero que hayan comprendido un poco lo que yo he logrado entender y que al final pues podremos conversar un poco más. Pero bien, el apóstol Pablo le escribía a los hebreos: está establecido a los hombres que mueran una vez. Pero viene él mismo, el apóstol Pablo, y aquí mismo, siempre en el capítulo 15, ahora el verso 51 me dice: he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente moriremos, pero sí, todos seremos transformados.
allá menciona él a los hebreos que está establecido. Hay una ley que dice que todos los hombres tienen que morir y después viene el juicio. Pero también aquí vemos un misterio y que si él lo vio como misterio, probablemente para nosotros lo sea también. Pero lo que sí es verdad es que no todos van a morir, no todos, pero va a haber una transformación que es la que él habla, que sí se va a experimentar en todos aquellos, obviamente hablando del pueblo de Dios, hablando de aquellos que esperan su venida. Entonces vemos acá otra excepción con respecto en este caso a la muerte, que no todos dormiremos, no todos moriremos. ¿Por qué? Porque es obvio, y digo la palabra obvio porque no hay margen ni adelante ni atrás en esa palabra en la que nosotros vamos a ponerle ni a quitarle. Es obvio que cuando Cristo venga van a ver en pie hermanos. Cuando digo hermanos, hablo de aquellos que guardan la fe de Jesucristo y los mandamientos de Él y que no van a experimentar la muerte física que nosotros probablemente la experimentemos. Y digo probable porque no sabemos realmente la hora exacta en la venida de nuestro Señor, pero podría ser tarde o temprano. Lo que sí es verdad es que existen excepciones tanto en la muerte como en la resurrección, hablándolo justamente como lo que vamos a ver con este pequeño contexto nada más que he querido mostrarles. Bien, que la paz del Eterno sea con todos.